Continuamos en esta línea entre dos y de verdad para nosotros es bastante especial llegar a este punto porque esto es como un hijo que hemos ido viendo crecer, que lo pensamos, lo fuimos estructurando, hemos ido aprendiendo y mejorando sobre la marcha en muchos aspectos y por supuesto que mientras haya vida hay oportunidad de aprender, de mejorar y de crecer. Y en estos momentos vamos a tener una parte especial en esta línea entre dos. Línea entre dos nació con la idea de ser una tertulia de béisbol entre un par de amigos que somos unos fanáticos, enfermos, enamorados del trabajo que hacemos, que es analizar y hablar de béisbol, que a veces hasta la propia gente cercana a uno le dicen, bueno, es que ustedes... El secreto mejor guardado es que ustedes harían exactamente lo mismo sin cobrar, ¿no? Bueno, sin cobrar. No, sin cobrar. Bueno, sí. A menos que tú me digas que te estás pagando por los acuerdos, yo sigo sin cobrar. Tengo mis sospechas. Ay, caramba. Tengo mis sospechas y bueno, voy a despejar mis sospechas. Ah. ¿Quieres vender productos digitales? Waibo es para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales, incluso desde Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en waibo.com y visítanos en Instagram como @waibo. Y yo me asesoré con la gente de Waibo, busqué esa asesoría allí en la plataforma y bueno, gracias a las virtudes y a las ventajas del ciberespacio, de los programas que han ido generando para cortar distancias, nosotros nos fuimos a Toronto un rato y tuvimos una conversación con alguien que es cercano, pana de la juventud de Tony Cruz, pero que es un hombre que ha hecho una carrera muy interesante en el béisbol. Yo quiero que tú me hables de tu amigo, que ya es mi amigo también. Bueno, fíjate. No, Arturo es un tremendo tipo. Arturo Marcano, abogado de profesión. De hecho, él y Fernando Raza empezaron a estudiar Derecho juntos. Fernando al final, por cuestiones de la carrera, se fue inclinando más hacia los medios temprano. Arturo también fue comentarista en Omnivisión Multicanal, si mal no recuerdo. Compartimos también en ese rol y jugamos pelota juntos en la Católica un par de años. Después jugamos softball juntos también. Pero un tipo que se ha dedicado a la parte laboral dentro de su ramo como abogado y específicamente de la parte de béisbol, por eso ahí donde yo creo que entra el contacto con él específicamente y tuvimos una interesante conversación. No van a saber perdonar ciertos problemitas que hubo en el audio en el momento en el que hablamos Aquiles y yo, cuestiones que ya vamos a corregir para la próxima oportunidad, pero en esta oportunidad pues hubo un pequeño doble audio ahí en ciertos fragmentos. Es como un eco. Sí, como un eco, pero ustedes sabrán dispensarnos en ese aspecto. Vamos a escuchar entonces la conversación en muchos temas, sobre todo en el aspecto de la apuesta, de la edad de la audiencia del béisbol, Pete Rose, muchos temas que tienen que ver con esa situación con el abogado Arturo Marcano. Sí, Tony, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí y escuchar esos comentarios sobre el podcast. Y es parte que siempre me ha apasionado del béisbol, ¿no? Incluso cuando estaba en la universidad, donde jugué béisbol, por cierto, con Tony, descubrí un libro y voy a empezar con el cuento de cómo empezó todo esto. Y de hecho yo no sé cómo conseguí ese libro, porque el libro se llama The Lord of the Realm, de John Hellier, que es un libro que habla sobre los problemas laborales con el sindicato y la firma de los convenios laborales y Marvin Miller y todo eso. Y me empecé a leer ese libro y yo dije, wow, o sea, toda esta información que uno no lee, que uno no tiene acceso, porque realmente en el béisbol, hasta en los 80, en los 90, tú abrías, por supuesto, el Meridiano, las páginas deportivas, cualquier periódico en ese momento, y lo que veías es el box score, y de repente había una columna o dos columnas allí que hablaban, pero de detalles del juego, ¿no? Y de los equipos, pero no en las oficinas, sino lo que estaba pasando en el terreno. Y leo este libro y es un análisis del béisbol, pero desde otro punto de vista, para mí totalmente desconocido. Yo estaba estudiando Derecho y entonces ya tenía mucha relación con el Derecho. Y eso cambió mi vida realmente porque empecé a investigar. De hecho, mi futuro laboral
se ha basado básicamente en todos estos análisis del mundo del béisbol fuera del terreno de juego. Y todo empezó allí, en la Católica, con ese libro. Y luego, bueno, por supuesto, hice el podcast y allí me desahogo, como digo, ¿no?, de estos temas. Que todavía falta promocionarlo, porque a veces, porque claro, ya mi frustración viene de otro lado, porque tengo tanto tiempo leyendo y estudiando este tipo de temas, y de repente tú estás en redes sociales y ves cómo, bueno, hacen unos análisis que no tienen nada que ver con lo que realmente está pasando, y hasta me molesta, ¿no? Decir, pero bueno, ya va, No pasa. eso no es así, pero ya me controlo más, porque bueno, la verdad que además sabemos qué es lo que está pasando en redes sociales, que muchas veces no vale la pena ni siquiera perder el tiempo allí, pero sí son, y me alegra, Aquiles, y también Tony, que escuchen el podcast y bueno, y me lo promocionen, porque son temas que no necesariamente mucha gente los maneja y son muy importantes. Porque sin esos temas muchas veces tú no puedes entender por qué salieron de este pelotero, por qué no firman este pelotero, qué pasó aquí, por qué Tony Clark dice esto, por qué Rob Manfred dice aquello. Y yo creo que todo eso en conjunto nos hace apreciar más el béisbol de Grandes Ligas y lo que vemos por televisión o escuchamos por radio. Manfred ha sido muy bueno para Major League, para la empresa. Ahora, para el negocio. La duda que yo tengo, para el negocio. Como tal. La duda que yo tengo es, en perspectiva, ¿cuánto afecta esto al béisbol? En realidad, separando de, bueno, una cosa es la industria, el negocio que ellos tienen, que es perfectamente válido, y otra cosa es el deporte, que ya hemos llegado a un punto donde van caminando por vías distintas. Bueno, tú sabes que yo estuve hace 2-3 semanas en Cooperstown. Me tocó dar una presentación sobre el draft internacional en un congreso que organizan en el Salón de la Fama. Una de las presentaciones es una persona que se encargó de revisar el perfil actual del fanático de las Grandes Ligas y de otros deportes, sobre todo la edad. Y eso te puede dar una respuesta, Aquiles. Antes de todos los cambios que han venido sucediendo para agilizar el juego y todo lo que hemos visto, que ha generado mucha reacción negativa en fanáticos tradicionalistas, vamos a llamarlo así, del juego. Mataron la estrategia, ¿no? En mi concepto bueno, la estrategia antes era más difícil dirigir de lo que es ahorita. Ok, exacto. Y yo creo que ese tipo de reacciones son muchas, ¿no? Pero en ese momento, antes de que se hicieran todos los cambios, el perfil del fanático que veía el juego de béisbol, en comparación con los otros deportes, otra vez la NFL, la NBA, la NHL, era el fanático más viejo de todo, en promedio de edad. Y era a unos niveles extraordinariamente altos. El promedio de edad estaba como en 55 años, algo así. Mientras que en la NBA bajaba a los 40. O sea, hay una diferencia de 15 y 16 años. Luego de los cambios, esta persona que trabaja en una universidad se da cuenta de que ha funcionado todo lo que han venido haciendo MLB. Ahora el perfil del fanático de béisbol, la edad ha bajado a niveles incluso por debajo de la NBA. Y entonces él decía, hay dos explicaciones. O las nuevas generaciones les parece atractivo los cambios, y entonces se han incorporado a ver todo esto, o las apuestas, que es un factor que antes tampoco estaba en juego, pero que ahora sí han hecho que el juego sea más atractivo, porque el béisbol, a diferencia de otros deportes, se juega todo el día, se juega casi por 6 meses, hay una cantidad de situaciones de juego en las que tú puedes apostar, y entonces eso puede estar enganchando generaciones nuevas de fanáticos. Y si tú vas para un juego, yo vivo en Toronto y voy para el juego. Este año no con tanta frecuencia, pero a veces voy con frecuencia. Tú vas a un juego hoy en día en un estadio de Grandes Ligas y ves mucha gente joven pegada al teléfono apostando. Sí. Wow. Entonces, aquí la explicación es: o no hacemos nada y mantenemos este perfil, que es un problema, porque necesitamos vender juegos a nuevas generaciones, o hacemos cambios para tratar de atraer nuevas generaciones. Y ahí no hay una respuesta de quién tiene la razón o no tiene la razón. Ellos están protegiendo el negocio.
por supuesto. Pero obviamente que hay mucha gente que no está de acuerdo. Y lamentablemente aquí gana es el que genere más dinero. Y más dinero para la industria es atraer las nuevas generaciones que mantener situaciones tradicionales de juegos solamente por mantenerlas. Sí. Para mí hay una sumatoria de factores, ¿no? El juego se ha hecho alrededor de 20 y tantos minutos a media hora más rápido. A la gente, a estas nuevas generaciones les gustan las cosas más inmediatas. Lo que tú hablaste de la apuesta, cosa con la cual yo no estoy muy de acuerdo, nunca me ha gustado. Yo no apuesto en absolutamente nada, en absolutamente nada. Y la forma como han llevado el juego a depender hasta el punto de que el aficionado te puede amenazar porque tuviste una mala actuación. Lo hemos visto en varios partidos que han amenazado a Jarren Duran, a un pitcher de los Piratas en estos días tuvo un problema con un aficionado que parece que inclusive fue combate a golpearlo porque le dijo algo. Esta situación en la cual el fanático se siente agredido porque el pelotero hace algo en el terreno de juego y afecta sus intereses personales. Entonces yo particularmente entiendo la apertura para la apuesta porque todos entendemos que es un filón económicamente hablando, pero no hasta el punto de bajarte los pantalones y dejar que el juego sea controlado por las apuestas. Con eso, llámeme purista, llámeme antiguo, anticuado, lo que sea, no estaré ni estoy de acuerdo en lo absoluto. No, una situación que lo planteo antes de hablar. Sí, toda la vida por lo menos, yo tengo 45 años y toda la vida he escuchado que es el primer pecado que puede cometer el pelotero es acercarse a las apuestas. O sea, lo primero negativo dentro del mundo del deporte es mezclarse con apuestas. Y pareciera que esa línea se ha desdibujado un poco en la industria hoy día, cuando ya tú ves hasta incluso transmisiones de televisión que son producidas por FanDuel, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo lo ves tú, Arturo? Sí, fíjate, el caso de Rose es interesante porque realmente Rob Manfred nunca echó para atrás la sanción sobre Rose. O sea, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasó? Se reúne con Trump. Trump dice que, bueno, antes de eso, Trump publica un tweet o un Truth Social donde habla de Pete Rose y dice que él lo va a perdonar, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay un tema político de Manfred y de los dueños de equipo. No te vas a tirar a Trump, que sabemos cómo es. Y sabemos lo que ha hecho antes en la NFL, porque ya pasó. Y estratégicamente, primero, la mayoría de los dueños de equipo son republicanos. De hecho, la mayoría de los jugadores estadounidenses en grandes ligas son republicanos. Para darles un background en todo esto. Pero por otro lado, hay muchas protecciones a través de distintas leyes y el béisbol de grandes ligas ha sacado muchos beneficios, no solamente como béisbol al estar exento de la ley antimonopolio, pero a nivel local cada uno de los equipos tienen distintas protecciones que vienen de esas relaciones políticas. Pero además estamos a punto de vencerse de este convenio laboral. O sea, tú no te vas a lanzar a Trump ni a los MAGA, ni al Partido Republicano encima tuyo en un momento tan estratégico. Porque Pete Rose nunca fue elegible. Estuvo en boletas, pero no era elegible. No era elegible. Porque alguien a mano lo escribió. Lo colocó. Exactamente. Entonces, históricamente, esto no es de Trump nada más. El historiador oficial de MLB hace 5 o 6 años, por cierto lo conozco, pero se me pasó el nombre ahorita, dijo, no tiene sentido que los jugadores, por ejemplo, como Joe Jackson, que están en la lista de inelegibles porque apostaron y porque son sancionados por ello, sigan en la lista de inelegibles una vez estando muertos. Porque el objetivo de colocar a un jugador en la lista de inelegibles es que ese jugador después no pueda trabajar para ningún equipo de grandes ligas. Por eso Rose no podía tener ningún tipo de contacto oficial ni con los Rojos de Cincinnati ni con nadie. Pero él, por estar en la lista de inelegibles, no podía estar. Entonces el historiador decía, esto no tiene sentido. Una vez que muera, sale de la lista de inelegibles. Porque ya no es una amenaza, ya nadie lo va a contratar. Y entonces, por eso murió, y él estaba más que todo refiriéndose al Joe Jackson. Esa teoría murió. Pero ahorita, luego de la reunión con Manfred,
lo rescató. Y entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él mantuvo la sanción. Y él sigue diciendo, no importa de que MLB Network está patrocinada muchas veces por FanDuel o cualquier casa de apuesta. El mensaje a los equipos, a los jugadores y a los empleados de MLB es que tú no puedes apostar. No importa que el resto lo haga, tú no puedes apostar. Pero lo que pasa es que la redacción de la norma no dice de por vida, dice permanente. y entonces ahí es donde entra un poco la gente que dice, bueno, pero permanente, ¿cuándo es ¿hasta cuándo es permanente? Porque si fuera de por vida es fácil determinar que una vez fallecido entra, pero si es una sanción permanente, entonces ya... pero bueno, eso al final no entra al caso porque Manfred decidió que una vez fallecido tú sales de la lista de inelegibles y entonces ahora el Salón de la Fama tiene que determinar. Ahora, esto es un punto interesante que yo he hablado antes y la verdad que yo no consigo respuesta. Y estuve en Cooperstown y hablé con gente y tampoco sabe. ¿Por qué Rose, si legalmente nunca fue elegible al Salón de la Fama, por qué él no entra ahorita como si estuviera en su primer año de elegibilidad, que no es la situación de él? Porque su caso lo va a revisar un comité de veteranos que se reúne cada 2 o 3 años, que tiene un proceso totalmente distinto. Pero Rose no fue Joe Jackson. Rose nunca entró oficialmente, aunque como dice Tony, hubo gente que lo colocó a mano. Entonces, ¿por qué el Salón de la Fama se buscó esta otra opción y no la opción normal? Bueno, yo creo que también tratando de torear un poco la situación. Sí hay un doble mensaje allí. Y volviendo al asunto de las apuestas, yo tengo mi podcast y mira, se me han acercado 2 compañías de apuestas para patrocinar el podcast. Y a las 2 le he dicho que no. Porque, y yo no tengo nada contra los que hayan aceptado casas de apuestas que patrocinen su contenido. A mí no me importa. Pero realmente yo creo que estamos generando unas generaciones de apostadores y de problemas económicos serios. Sí. De gente que cree que va a hacer mucho dinero a través de la apuesta de béisbol y después lo que hacen es gastar el salario y gastar todos los ahorros en ese tipo de cosas y eso se está viendo. Hay un caso interesantísimo que es el del que promovió el alcalde de Baltimore contra justamente DraftKings y FanDuel, porque dicen, mira, ya tú estás operando aquí bajo unas premisas de, por ejemplo, en la Gran Bretaña tú no lo utilizas, que hay ciertos protocolos para proteger, porque tienen 128 ítems para detectar cuál es tu inclinación hacia las apuestas. Entonces, hay un dinero ficticio que ellos ofrecen para que apuesten y a medida que se van endeudando, que los van metiendo en una lista de clientes VIP y ese monto, ya la deuda que tú contraes, sí es dinero real. El dinero que ellos te ofrecen para que tú apuestes no es real porque solamente está en su plataforma. Pero es una forma como mantener enganchado, enviciar. Y dijeron, mira, tú estás atacando a la población, a parte de población endeble, débil, que no tiene la capacidad de controlarse para no llegar a deudas extraordinarias con tus apuestas. Entonces eso es y ellos dicen, mira, nosotros no recibimos absolutamente nada de lo que es el dinero que esta gente da para supuestamente la actividad de la comunidad. Eso ya es a nivel estatal, pero es un problema que se está presentando, y eso por decir una ciudad donde el índice en estos momentos se me escapa el número, pero sí era bastante elevado el porcentaje de gente que estaba metida en problemas con apuestas, y la edad, que también es otro detalle a considerar, y es algo que está pasando a nivel mundial, que sobre todo los chamos más jóvenes se están viendo enganchados con la cuestión de las apuestas. Y fíjate, lo podemos casar perfectamente con lo que Arturo decía de la población. La edad de la población, como ha disminuido de los fanáticos que están siguiendo el béisbol. Es que es tan loco que es como si hoy en día las tabacaleras fueran a los colegios a dar cigarrillos gratis y que nosotros, sabiendo las consecuencias de eso, lo aceptemos sin hacer nada, sin decir nada. Pero es básicamente lo mismo, porque es algo que genera vicio, es algo que se ha demostrado de que está generando serios daños sociales, demostrado. No es que es una cosa de que a mí yo creo. Y sin embargo, tú prendes la televisión y te invades las apuestas deportivas.
Estás en redes sociales y hay una invasión de apuestas deportivas. Y yo creo que, o sea, uno no puede hacer nada, porque bueno, ya repito, es un ingreso importante para las ligas y todo eso, pero quizás a nivel personal, yo no recomiendo a nadie que apueste. Pero ahí entramos en una línea delgada de... Está bien, yo entiendo que eres una industria que tú necesitas generar ingresos, pero no puede ser llevándote todo por delante, porque cuando tú estás afectando ya a la gente, cuando tú te estás aprovechando de la gente, no puede ser posible que las apuestas para los demás, no, eso sí es grave. Para ti, eso es grave, eso es terrible. Pero para yo seguir aumentando mis ingresos, eso sí está bien, a costilla de lo que eso pueda significar para los demás. El caso de Tucupita Marcano es un caso, y yo hablé con él esta temporada. Tuve 2 conversaciones, porque cuando supe que iba a jugar con Magallanes, uno de los primeros que hablé en la parte final del sprint training ante el inicio de la temporada fue con él. Y tocamos el tema, le dije, mira, ¿puedo tocar este tema contigo? Sí, no hay problema. Y le pregunté, y realmente él me dice, vamos a hablar de eso esta vez, pero durante la temporada no volvemos a hablar, y tocamos el tema. Él estaba fuera del roster de los Piratas, estaba lesionado, estaba fuera del roster, y él confiesa que él había apostado, pero un muchacho que no tiene tal vez la educación para evaluar ese tipo de situaciones, a pesar de que te pueden advertir que la regla 21, que no puedes apostar, todo eso lo entiendo, pero un muchacho que primero no estaba en play, lo que él decidiera sobre si apostaba o no iba a afectar al equipo, porque realmente él está fuera de esa situación, él no podía digamos, involucrarse en lo que podía suceder o no en el terreno de juego, y es más una cuestión de cultura y desconocimiento. Entonces ya a los 21 años, 22 años, decir, mira, este pelotero no puede más nunca pertenecer a los sistemas de MLB, está execrado el béisbol. Ya, un momentico, ese monstruo lo estás creyendo tú. ¿Por qué no tratas tú al monstruo? O sea, y entiendo que hay decisiones, pero en el caso de él particularmente me pareció que era muy severo. Yo creo que debió haber una advertencia, tal vez llevarlo a un trabajo psicológico, decirle, mira, lo que hiciste no se puede, por esto, y culturizarlo. Es mucho más lo que vas a ganar si lo atacas desde ese punto de vista que si lo execras y lo botaste y no puedes jugar en ninguna parte porque estando fuera de un roster se le ocurrió apostar en el partido de ellos. No sé, ustedes me dirán su opinión. Bueno, sí, fíjate, haciendo de abogado del diablo, lo que tú decías de la regla 21, hay un trabajo en ligas menores y a nivel de grandes ligas de información al respecto constante, no solamente por MLB, sino por el sindicato. Y hay una insistencia de aclarar las reglas y decir tú no puedes apostar y menos apostar en tus equipos. Hay otros casos de jugadores que han apostado no en béisbol o en béisbol, pero no en sus equipos, y que están regresando al juego. De hecho, hay 3 o 4 casos de cuyas sanciones de un año se vencieron esta temporada y están reincorporándose. Pero sería más fácil darle una suspensión de un año y evaluarlo dentro de un año. Bueno, porque tú estás también enviando un mal mensaje, porque si tú dices en una regla, si tú apuestas en tu equipo, te voy a suspender de manera permanente y después no lo haces, entonces no estás lanzando el mensaje. O cambia la regla, ¿no? Que ha sido la misma regla durante todo este tiempo. Pero en definitiva, esa suspensión de él también es reconsiderable, porque todas esas suspensiones, aunque digan que sean permanentes o de por vida, el comisionado luego de cierto tiempo puede tomar la decisión de reincorporarlo si el jugador demuestra de que ya no está apostando o que ha hecho cosas en contra de las apuestas, etcétera, etcétera. Y también pasa en el área del dopaje. Cuando te suspenden la tercera vez por dopaje, estás suspendido de por vida o de manera permanente, pero eso no quiere decir que nunca más puedas regresar. El caso de Jeffrey Mejía, ¿no? Correcto. Tuvo la oportunidad de... Correcto. Entonces, realmente no está fuera del béisbol de manera permanente, pero podría regresar si hace algún tipo de trabajo o hace alguna conexión. Lo que pasa es que el mundo de MLB es tan complicado, y voy a tocar el tema de Vizquel solamente en términos generales. Ajá. Porque Vizquel no tiene ningún tipo de investigación abierta en MLB por distintas situaciones internas que pasó Omar, pero no ha habido ni decisión. No se sabe cuál es el estatus de ese caso. Lo cierto es que Omar no puede participar en actividades oficiales de los Indios de Cleveland. Había una reacción negativa en los votos que ha recibido en los últimos 2 o 3 años. Entonces, el mundo del béisbol es bien complejo. O sea, tú tienes ciertas normas que tienes que respetar,
hay otros procesos que tú la verdad que no sabes quién está encargado de ese proceso. A veces el sindicato que debería proteger a ciertos jugadores no lo está haciendo. En el caso de Vizquel no es el caso del sindicato, porque esto ya estaría fuera de... Ya no fue cuando él era jugador activo, sino después de eso. Entonces, son situaciones. Yo creo, Tony, que la suspensión en su caso es porque es lo que dice la regla. Lo de la falta de educación, Tony, no solamente es a nivel de eso, a nivel de dopaje, a nivel también casos de violencia doméstica que están totalmente injustificables, pero que tiene un factor cultural muy alto en ciertos jugadores latinos. Porque también el perfil del jugador latino es muy distinto al perfil del jugador estadounidense. El perfil del estadounidense normalmente sale de bachillerato, sale en algunos casos de universidades, con educaciones avanzadas. Y eso es importante para entender reglas, para entender la estructura, para reaccionar, para crecer como persona. El jugador latino en general firma a los 15, 16 años, luego de estar entrenando desde los 11 o 12. Muchos de ellos no van a colegio, no saben, en algunos casos no saben leer ni escribir. Llegan a un mundo que es totalmente distinto a donde ellos nacieron, en otro idioma, en otra cultura. Entonces, hay muchas situaciones que hacen que estos jugadores no sea fácil adaptarse. Y MLB ha tratado de hacer algunas cosas para mejorar eso, pero realmente cuando tú hablas de que quizás no hay la educación suficiente para entender estas reglas, es en todo aspecto. El aspecto de la apuesta es uno, pero son muchos en los cuales lamentablemente el latino está en una situación peor que el estadounidense por esa falta de educación, en términos generales. Una consulta, porque sí me ha causado con el tema de lo de las apuestas, me ha causado curiosidad, y es el siguiente. Hay, para el que tiene problemas de alcoholismo, hay su mecanismo para, digamos, procurar acompañarlo en un proceso para que pueda superar eso. Con el consumo de drogas también lo hay. La gente probablemente no lo conoce abiertamente, pero lo hay. Ese proceso también. Y a fin de cuentas, la ludopatía también es una enfermedad que va a la par de estos vicios que mencioné previamente. No sé si existe. Pero si no, eso es un ítem que debería también ya empezar a pensarse, ¿no? La asociación de peloteros, porque no estamos hablando de que lo hago porque yo moralmente quizás me presto para eso. Estamos hablando de gente que puede estar realmente enferma de sufrir esta enfermedad, la ludopatía, y termina cayendo en eso, porque también está tan al acceso, nada más. No es que tú tienes que ir a un sitio, no es que tú tienes que llamar a un booker, es que agarras tu teléfono y ya con tu teléfono estás apostando. Y cuando uno ve que incluso en el Game Day de Major League Baseball te presentan información que parece inocente, pero realmente te están dando logros de apuestas, entonces también ellos como institución deberían hacer un poco más de lo que hacen, ¿no? Sí, el problema es que el jugador lo acepte, porque en los tres casos que mencionaste, alcoholismo, droga o en el caso de las apuestas, nadie acepta que tú tienes problemas con droga, o nadie acepta que tú eres alcohólico, nadie acepta que tú tienes problemas con las apuestas, ¿no? Entonces, si ya llega un nivel en donde todo el mundo sabe que tú tienes un problema, sí existen programas que te pueden ayudar, incluyendo en el área de las apuestas. Pero a nivel institucional, una cosa interesante es que el sindicato empezó oponiéndose a todo esto de las apuestas, porque si hay alguien que puede tomar la voz de lo que tú estás diciendo y lo que están diciendo en contra de las apuestas es el sindicato, porque MLB es el que está promoviendo todo esto para generar más ingresos. El sindicato hace 4 meses anunció que acababa de cerrar un acuerdo con una casa de apuestas para permitir que ciertos jugadores fueran las imágenes de las casas de apuestas. Entonces, esto es un problema que va más allá de que quién asume el liderazgo aquí en contra de esto. Yo creo que aquí, lamentablemente, esa es la realidad de ahorita. Esto explotará en algún momento. Esto explotará. Yo no tengo dudas de eso, y después que explote, entonces veremos una serie de cambios al respecto. Pero mientras tanto, esto seguirá así.